Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López y vamos con el primer vídeo del año. En primer lugar, feliz año nuevo a todo el mundo. Espero que este año os vaya todo genial, que empecéis a hacer muchos más proyectos de costura y patronaje que el año anterior. Y en definitiva, que se cumplan todos vuestros propósitos para este 2019, pero nosotros vamos ya directamente con el siguiente tutorial. Esta semana os voy a enseñar a hacer un escote drapeado. Es muy sencillo, os enseño las imágenes. Es un escote pues que lo que es el delantero o la espalda, se puede hacer tanto para un delantero como una espalda, pues cae así, ¿no? Como un poco en cascada y hace pues esa forma drapeada. Así que vamos a ello. Antes de empezar, os quiero recordar que abajo, si le dais al botoncito de suscribir y queréis enteraros cada vez que suba un nuevo vídeo, si le dais a la campanita que aparece al lado del botón de suscrito, YouTube se supone que os tiene que avisar de que he subido un nuevo vídeo cada vez que lo suba. Y ahora sí, vamos a ello. Vamos a empezar, como siempre, partiendo del cuerpo base del delantero. Lo primero que vamos a hacer es un drapeado simple, pequeñito, en el que vamos a eliminar las pinzas de pecho y de talle. Para eso tenemos que prolongar la línea de pecho, de la pinza de pecho, que quede en ángulo recto con el centro delantero, y luego escuadraremos para encontrar el punto central del pecho, desde la pinza de talle. Ahora que ya tenemos ese punto, vamos a prolongar las pinzas desde su base a este punto central. Lo hacemos tanto con la de talle como con la de pecho. Ya os lo he dicho varias veces en otros vídeos, pero normalmente las pinzas se separan del centro un par de centímetros para que no quede un pico ahí. Pero como ahora las vamos a trasladar, pues vamos a volverlas a prolongar al centro del pecho. Vamos a abrir desde el centro y vamos a cerrar las dos pinzas. Vais a necesitar celo o papel de carrocero. Yo aconsejo cinta de carrocero para poder dibujar bien encima y porque es más económica. Al cerrar la pinza de talle ya se nos ha abierto un poco en el centro y ahora vamos a hacer lo mismo con la de pecho. Y aquí ya vamos a tener un drapeado de escote simple. Un drapeado muy pequeñito que saldrá desde la altura del pecho hacia el cuello. Si prolongáramos la línea del centro delantero, ya veríais que es como que se nos ha abierto un poco el patrón por arriba y esa distancia que cogería de más, pues es lo que luego quedará como el drapeado. Ahora lo veremos cómo queda. Sin embargo, podemos darle, y lo vamos a ver, que podemos abrirlo mucho más para que el drapeado nos quede más profundo, la apertura y mucho más marcado. Podemos abrirlo desde cualquier punto. Si quisiéramos abrirlo más, en primer lugar, si nos pasa por el punto este del pecho, pues podremos cerrar las pinzas. Si no pasa por ahí, pues no vamos a poder. Entonces, en este caso lo vamos a abrir desde el hombro para que nos caiga todo el escote desde los hombros hacia la cintura, hacia abajo.
cuanto más lo abráis, más va a quedar, más caída va a tener el drapeado. Ahora nos dibujaríamos una línea recta, que es lo que va a ser el centro del delantero. A partir de esta línea vamos a abrir lo que es, pues eso, el delantero desde la cintura, la vamos a abrir. Y de esta manera le vamos a dar también más vuelo para el drapeado. Os lo tenéis que poner en la posición que queráis y entonces os calcáis el patrón para tener ya el patrón definitivo y poder cortarlo más cómodamente a lomo luego. Cuando llegamos al hombro, tenemos que medir un poco la distancia de lo que será el escote. Lo podemos hacer justo desde el punto que entra ya en el escote, o podríamos abrir más el hombro y que no nos quede tan cerrado en el cuello. Pero tened en cuenta que tenéis que medir la distancia desde el punto, desde el escote o el hombro hasta la línea del centro delantero, porque esa distancia es la que luego va a caer hacia abajo en abierto. Entonces, si abrís demasiado, pues quedaría un escote muy amplio, que igual en una prenda delantera pues no os interesa tanto, pero que sí que podría quedar bien en una de la espalda, que vamos a ver también después cómo queda. Yo en este caso he decidido que lo voy a cerrar un poco más para que el escote quede un poco más cerrado. Cuando ya lo tenemos todo recolocado y estamos seguros de que es la posición que nos gusta, entonces ya sí vamos a volverlo a calcar. Esta vez haremos la línea definitiva y es importante ver cómo acabar la parte de lo que es el escote. En este caso voy a acabar en el punto del cuello y haciendo una línea desde el centro delantero. La podéis hacer más o menos curvada, eso depende del diseño. En este caso yo la he hecho prácticamente recta, pero la podéis hacer como queráis. Y aquí vamos a ver primero cómo quedaría el que solo hemos abierto, en el que solo hemos trasladado las pinzas. Vais a ver cómo quedaría en el maniquí. Como veis, queda ahí a partir de la línea de pecho hacia arriba, queda ahí un pequeño drapeado que cae. Pero el cuello queda bastante cerrado. Si lo hubiéramos abierto más hacia los hombros, pues quedaría más abierto también. Y como hemos trasladado las pinzas, veis que tanto en el talle como en el pecho, ya ahí abajo, debajo de la línea de pecho, queda bastante acoplado. Y esto sería el segundo que hemos hecho, que hemos abierto más. Como hemos abierto desde la cintura, podéis ver que cae un poco también el drapeado hacia abajo del pecho y el escote queda un poco más abierto. Y repito, si lo hubiéramos abierto también más de los hombros, quedaría un escote más amplio y cuanto más lo abramos, pues más caerán estas ondas, este drapeado que digo como en cascada, en el cuerpo. Por otra parte, si quisiéramos hacer algo similar en la espalda, tenemos que hacer lo mismo. Pues si pasamos por el punto de origen de la pinza, la podremos eliminar, cerrar. Y tenemos que abrir también hasta el punto del hombro y cuanto más abramos, pues más caerá luego el drapeado. En este caso, aunque lo voy a abrir más y aunque aquí veis que vais a ver que hice el escote desde el punto del cuello, realmente luego lo abrí más y lo hice saliendo de los hombros y vais a ver cómo queda un escote más amplio sobre el maniquí.
pero ya veis que el proceso es exactamente el mismo. Y aquí tenéis cómo queda el escote de la espalda, así más ampliado, y veis lo que os he comentado de que ha abierto más el escote hacia los hombros. Algo que tenéis que tener en cuenta es que cuanto más abramos el patrón, más volumen van a tener estas curvas. Entonces esto igual, por ejemplo, una persona que tiene mucho pecho, si se lo pusiéramos en el delantero igual no le quedaría del todo bien. Sin embargo, a alguien que tiene poco, pues le puede realzar la zona. Lo tenemos que hacer siempre dependiendo de la persona, el diseño. Y ya está, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.